Bueno, lo primero de todo, dar las gracias y la enhorabuena de parte de Capital Radio a Épica por haber organizado este pedazo de evento, ya no solo por la asistencia, sino también por el sitio tan emblemático, ¿no? Aquí en Madrid, donde se está celebrando, y sobre todo por haber contado también, por haber tocado la puerta de Capital Radio, que además en un año como en el que estamos de 10º aniversario, lo que era, pues yo recuerdo al principio, ¿no? Una pequeña startup formada por periodistas, una radio económica independiente que venía a contar todo lo que le interesaba a los inversores en temas de finanzas, bolsas, inversión. Y bueno, que ya han pasado también 10 años, así que yo creo que es un buen momento para juntarnos y sobre todo, ¿no? Como comentábamos, nos ha tocado tarea difícil la que tenemos esta mañana, un panel de perspectivas, intentar vislumbrar un poco por dónde pueden pasar las oportunidades, los movimientos de cartera de cara al próximo ejercicio. Yo, por recapitular un poco, voy a coger algunas pinceladas, ¿no? De lo que nos han dejado pues, algunos banqueros centrales, primeros ministros, instituciones como el Bundesbank. En este caso pues, nos dice, ¿no? Que la economía alemana sigue atravesando lo que son esas condiciones difíciles, que se empieza a resentir, sobre todo esos datos, lo vemos, los seguimos, muchos de ustedes lo sabrán, estamos pendientes para saber ese termómetro de la economía, muchas veces a los PMI manufactureros. Por otro lado, en Reino Unido, el primer ministro, Sunak, ha dicho que ahora que la inflación parece que ya se ha reducido a la mitad, podemos intentar comenzar una nueva fase, centrar la atención incluso en reducir impuestos y, por supuesto, la guinda siempre la pone Estados Unidos, en este caso con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que comentaba en la tarde de ayer que por fin se ven esos avances significativos en lo que respecta a la inflación. Y hablando de inflación, ya sabemos que venimos de importantes subidas de tipos, los bancos centrales han hecho sus deberes y ahora parece ser que entramos en una nueva fase. Históricamente, se ha demostrado que cuando los bancos centrales empiezan a pausar sus subidas de tipos, podemos decir que los rendimientos de los fondos del mercado monetario disminuyen, también los cortos plazos en la renta fija parece ser que se deprecian y, por el contrario, los mercados de acciones y de bonos a largo plazo pues ya empiezan a cobrar, ¿no? Ese protagonismo. Ahora, la primera pregunta que os lanzo ya para que empecemos a entrar en materia es si verdaderamente parece ser que ya tenemos algún síntoma de que esto vaya a ser así. A ver quién quiere ser el primero de los valientes. Me lanzo yo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, que estamos compitiendo con la inteligencia artificial, como decía Santiago Satrústegui. Es verdad, Selena, que los tipos vienen subiendo desde diciembre de 2021. Empezó Reino Unido, fueron los primeros. En marzo de 2022 le sigue Estados Unidos y muy de cerca Europa, y ya llega el momento de, bueno, nosotros vemos muy cerca desde Manji ese momento de máximos tipos de interés. El mercado siempre anticipa estos movimientos y por eso los cortos plazos, que son corto plazo, estás prestando a un año, 18 meses, pues empiezan a sufrir porque cuando les paguen el cupón no van a poder reinvertirlo a esas tasas, y tanto la renta fija de mayor duración lo está haciendo muy bien. Hemos visto el US Treasury ir desde casi niveles de 5%, el bono a 10 años, hasta el 4,4 que estamos viendo esta noche. Y en equity, en la parte de renta variable, también los activos de mayor duración, los activos que se descuentan a plazos más largos, también están teniendo muy buen resultado en bolsa, y es lo que esperamos en las próximas semanas si sigue esta retórica de que los tipos han tocado máximos. Es decir, que parece ser que empezamos a sentir, ¿no? verdaderamente esos síntomas de que estamos entrando en una nueva fase, al menos de política monetaria, y que en consecuencia pues, vamos a empezar a ver esos signos en los mercados. Nosotros desde Júpiter sí que pensamos que hemos tocado techo, si no es así, estamos muy cerca en lo que se refiere a los tipos largos en Estados Unidos. Y bueno, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, creemos que
empieza a descontar un empeoramiento claro de los datos económicos que ha tardado en llegar más de lo que preveíamos, todo hay que decirlo, pero que empieza a ser más evidente, ¿no? Y por lo tanto sí que creemos que la parte larga, la duración elevada, bueno, pues es digamos la apuesta y donde creemos que podemos tener unos rendimientos más interesantes próximamente en el mundo de la renta fija. Y en la renta variable estoy de acuerdo con lo que comentaba Alejandro, que también bueno, pues pondría como matiz que un entorno en el que la desaceleración económica parece que empieza a ser cada vez más clara, hace que haya que mirar a la renta variable con un poco más de cautela, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que partimos de unos niveles no demasiado bajos en cuanto a la valoración. Al hilo de esto entiendo que podemos entonces empezar a plantearnos añadir esa duración a nuestras carteras. Todo lo contrario pues a lo que hemos visto un poco a lo largo de este 2023, donde el corto plazo, ya no hablamos solo de productos puros de inversión, lo hemos visto con las letras del Tesoro, teníamos esas rentabilidades. Momento de cambio, ¿empezamos a añadir duración a las carteras? A ver, yo estoy acostumbrado de los últimos... A propósito, buenos días a todos. Suerte con el día de networking. Espero que hagáis muchos nuevos amigos. En términos de tipos, me temo empezar diciendo que nosotros, como siempre, somos los cenizas de la fiesta y aún pensamos que es posible que haya alguna subida más en Estados Unidos. Podemos hablar de eso después si queréis, del por qué. En términos de lo que es la renta fija, 2023 iba a ser el año de la renta fija, ¿no? O sea, todo el mundo encantados con las posibilidades. Y después tuvimos que ajustarnos a esa nueva digestión de tipos más altos, inflación más alta. Entonces, la volatilidad del entorno ha hecho que ha mermado un poco esa rentabilidad. Entonces, lo que sí pensamos que es buen momento de entrada, o sea, el punto de entrada es mejor. Tenemos un cupón medio de más o menos 5% positivo, eso es muy bueno. Tenemos rentabilidades reales que también son positivos, eso es bueno. Y en términos de duración estamos mucho más cerca del final, aunque igual pensamos que algo más de susto puede haber, pero estamos mucho más cerca del final que del comienzo. Y eso hace que tu rentabilidad riesgo, cuando miras a añadir duración, es mucho más ponderado en ganar si bajan los tipos de lo que puedes perder si suben un poco más. Entonces, nuestro consejo ahora mismo sería ese famoso barbell, de que claramente con la curva invertida aún es interesante la parte corta, pero ir paulatinamente añadiendo algo de duración a la cartera nos parece bueno. Y además hay que pensar, y con esto acabo, cuando las cosas se dan la vuelta súper rápido. Y o estás dentro o estás fuera mirando dentro. Muchas gracias, Ralph. Aprovechando ya que hemos empezado con el tema de la renta fija, por cierto, sentiros libres de añadir algo a lo que comenta el compañero en este caso, porque de eso se trata, ¿no? De que ahora pues podamos debatir e intercambiar opiniones y fantástico si no coincidimos, porque eso es lo que queremos, tener todas las claves. Pero hablando al hilo, ¿no? de la renta fija, muchas veces parece que son lentejas. Nos cuestionamos, es decir, o cortos plazos o largos plazos, pero yo creo que ocurre un poco con lo mismo que con la renta variable. Podemos diversificar, no hay por qué escoger teniendo las dos opciones, ¿verdad? Sí. Perdona. Desde luego. O sea, al final, esa subida de los tipos de interés que tanto hemos hablado el año pasado y este año se ha seguido hablando, yo creo que ha sido buena. Es cierto que ha tenido un impacto muy fuerte en muchos activos, en la economía, evidentemente, pero yo creo que ha sido buena. Ha sido sana y era necesaria. Lo que es anormal es tener unos tipos como los teníamos, al cero o incluso negativo. Y lo que han hecho los bancos centrales, que podremos discutir si lo han hecho tarde o no, o si lo tenían que haber hecho justo cuando la economía estaba más boyante, porque generalmente la subida de los tipos de interés los bancos centrales la aplican cuando la economía está boyante, cuando hay un sobrecalentamiento. Y por primera vez vimos como en el 2021 los bancos centrales siguen bajando tipos cuando la economía subía mucho. O sea, algo ilógico. Pero bueno, una vez hecho eso, yo creo que era necesario, insisto, porque al final lo que han hecho ha sido frenar esos excesos que hemos cometido o que se han cometido con unos tipos de interés tan bajos. Una muy mala asignación del capital, porque como el dinero era gratis,
pues oye, pues podíamos hacer lo que quisiésemos con ello y de hecho pues ya se habla poquito de las SPAC. ¿Quién se acuerda de lo que son las SPACs? Es decir, se habla poquito de las o menos de las criptomonedas. Es decir, se habían cometido muchos excesos que los bancos centrales querían frenar, pero también tenían muy claro que no querían cometer el error de provocar un shock, como fue en el 2008. Por eso nos han ido telegrafiando prácticamente todos los movimientos que iban a hacer. Y digo que ha sido buena porque situarnos en un nivel de tipo de interés en torno al 3-5% es bueno, y además ha sido bueno también para los inversores, porque ya hay alternativas o más alternativas para poder invertir. ¿Qué es lo que ha pasado con los tipos de interés tan bajos como hemos tenido la última década? Pues que en esa búsqueda de rentabilidad, pues muchos inversores han asumido riesgos que a lo mejor su perfil de riesgo no se lo permitía y se han dado cuenta de que estaban mal perfilados. Un inversor conservador el año pasado en renta fija ha perdido casi 2 dígitos, por encima del 10%. Por lo tanto, se ha dado cuenta de que en esa búsqueda de rentabilidad pues, ha asumido riesgos innecesarios. Y hoy en día tenemos alternativas. Entonces, en esa búsqueda de rentabilidad, los inversores se iban a activos de riesgo en general y hoy en día, como bien comentaba Selena al principio, pues ya hay fondos monetarios, hay renta fija que podremos entrar a valorar si hay que asumir más duración ahora o no, y eso ya es función de si tenemos una idea de que los tipos de interés se van a estabilizar. Evidentemente, también hay un coste de oportunidad, también hay un coste de reinversión. Aquellos que han estado invertidos en liquidez ahora para obtener ese 3-4%, a lo mejor, como decía Ralph, en el momento, como las cosas se dan la vuelta muy rápido, cuando quieran volver a invertir, están haciéndolo a tipos más bajos o cuando vayan a activos de riesgo, pues a puntos más elevados de los que están ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que diversificar las carteras e ir haciendo entradas de manera gradual en función de que estamos en un escenario algo más prometedor y con algo más de visibilidad que teníamos hace un par de años, pues yo creo que es interesante. Alejandro, no sé si querías añadir algo. Sí, me gustaría añadir a lo que han comentado nuestros compañeros, que es verdad que es muy positivo después de pues, las heridas que nos ha dejado un año como el 2022, que los tipos reales vuelvan a estar positivos, que el ahorrador tenga una posibilidad y que los cash rates, la tesorería, te esté remunerando. Eso en las carteras es un elemento que descorrelaciona mucho, que nos permite tener liquidez para aprovechar mayores oportunidades si no estamos viendo que el mercado general esté muy atractivo. Y es un elemento descorrelacionador también para esas carteras. Y decías que no todos son lentejas. Pues el universo de inversión en estos últimos años, aparte de haber crecido mucho porque ha habido muchas emisiones y los bancos centrales han apoyado esto, también han aumentado el número de herramientas que tienen los inversores para afrontar esos mercados, y los gestores flexibles les permite aprovechar esas oportunidades que están viendo en el mercado. Concretamente, nosotros estamos viendo que en el grado de inversión, que no está especialmente barato, los diferenciales de crédito, sí que hay muchas oportunidades porque hay un gran diferencial entre los spreads que están pagando, por ejemplo, en el tramo BBB, los emisores que están percibidos como mayor calidad, que están pagando 50 puntos básicos sobre el bono de gobierno, y hay compañías con el mismo rating, mismo riesgo por los emisores de ratings, que están pagando 600-700 puntos básicos. Cuando tienes un gran equipo de análisis, ese es el mejor caladero para aprovechar oportunidades en este entorno. Yo solo una cosa más sobre este rápido. Es un punto filosófico, ¿no? En el sentido de que los últimos 12 años, después de la gran crisis financiera, con todo ese apoyo de los bancos centrales, no hacía falta diversificar realmente. O sea, todo subía con baja volatilidad, no había mucha dispersión. Y ojo, con el nuevo entorno, este cambio de régimen, no toda la gestión activa va a diversificar. Y no todos los pasivos lo van a hacer tan bien como lo han hecho en los últimos 10-12 años. Entonces, pone mucho más hincapié en todos vosotros, en vuestro análisis de producto, que se va a complicar algo más esa tarea. Que se puede buscar buena diversificación, absolutamente, pero ojo con ese toque filosófico, que estamos ante un cambio de régimen que para muchos no lo hemos vivido en mucho tiempo.
Yo creo que es interesante, ¿no? Cuando se habla muchas veces de estrategia, de 2023 ha sido el año de la renta fija, yo creo que hay que contextualizar. Yo creo que 2023, evidentemente, pues, ha sido el año en el que hemos visto renacer esas oportunidades interesantes para el inversor, por supuesto, en renta fija, pero al final, también nos fijamos en las rentabilidades, la renta variable muchas veces, lo sabemos, vuelve a ser la estrella, nos vamos por sectores y bueno, el tecnológico obviamente pues ya sabemos todos por qué, creo que no hace falta recapitular ni explicar, pues ha sido de los más destacados también en este ejercicio. Pero hablando un poco ya de futuro, poniéndonos en el 2024, ¿dónde vamos a encontrar ese titular que tanto nos gusta a los periodistas de cara al próximo ejercicio? ¿Vamos a volver a repetir que 2024 sigue siendo esa segunda parte de 2023, sigue siendo el año de la renta fija o podemos empezar a hablar de otro tipo de activos? Selena, si os parece, cojo esta pregunta y quizá le daría un poco la vuelta al principio, porque efectivamente el 2023 iba a ser el año de renta fija y por lo menos hasta el momento no ha acabado de serlo. Todavía nos queda un mes y medio y con la dirección de las últimas 2 semanas a lo mejor la cosa termina pintando bastante mejor, pero sí que creo que 2024 debería ser un año bueno para la renta fija y finalmente bueno, pues, cristalizar esas oportunidades que venimos muchos de nosotros pues, hablando de ellas desde hace un tiempo y que finalmente en 2024 pues, se vean reflejadas. Comentaba alguno de mis colegas que desde luego lo que ha ocurrido es sano y yo estoy completamente de acuerdo. El punto de partida para un inversor de renta fija no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos 10 o 12 años. Ahora mismo tenemos unos rendimientos a vencimiento muy interesantes en segmentos muy distintos, también en distintos tipos de activos, porque estoy de acuerdo en el comentario anterior que también en la renta fija se puede diversificar y hay un montón de segmentos diferentes, deuda emergente, deuda financiera, dentro de la deuda corporativa tienes un montón de emisores con distintas calificaciones crediticias. Así que yo sí que apostaría por 2024 como un año en el que finalmente los inversores de renta fija tengan unos retornos atractivos, teniendo en cuenta sobre todo el punto de partida con rendimientos a vencimiento elevados y también con una dirección de los mercados como consecuencia de esa finalización del periodo de subidas de tipos y de la ralentización y de una ralentización económica que también creo que van a contribuir, ¿no? Hay un tema, porque al final hablar de si va a ser el año o no va a ser el año, yo creo que al final es hacer predicciones y no estamos aquí ni para anticipar las cosas malas que van a ocurrir ni para predecir las buenas. Porque además entran en juego muchos factores, muchos parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Es decir, si mañana los bancos centrales se vuelven locos y siguen subiendo los tipos de interés, que es algo que nosotros no controlamos, pues evidentemente los mercados van a sufrir, tanto los de renta fija como los de renta variable. Ahora bien, si los bancos centrales se mantienen en su línea que nos están, como decía antes, telegrafiando de que va a haber una pausa y va a haber una estabilización de los tipos de interés, pues puede ser interesante para la renta variable, evidentemente, sobre todo por las valoraciones que tiene, y para la renta fija, porque bueno, pues podremos incluso coger algo más de duración, como comentábamos antes, para podernos beneficiar o de esa estabilización, incluso de una bajada de los tipos de interés. Pero al final hay que tener en cuenta que tenemos que tener visión de largo plazo, tanto si invertimos en renta fija como si invertimos en renta variable, porque al final, es como decía, es decir, hay muchos aspectos que intervienen que no controlamos. Y lo que sí que podemos controlar es dónde estamos invirtiendo. Es decir, en entender bien, en comprender bien y en conocer bien dónde estamos invirtiendo. Y en el caso de la renta variable, por ejemplo, pues entender bien cuál es el modelo de negocio de la compañía en la que vamos a invertir, qué capacidad tiene esa compañía para crecer y para hacer crecer sus beneficios, porque lo que está claro es que en el largo plazo los mercados son eficientes. Y en el corto plazo hay mucha ineficiencia. Hablaba de los bancos centrales, pero es que tenemos 2 guerras todavía, tenemos el tema de crisis energética, o sea, hay muchísimos aspectos que según vayan en una dirección u otra pueden afectar a los mercados de una manera u otra. Por lo tanto, yo sí que es cierto que el entorno, como decía antes, es algo más prometedor
desde luego, de cómo estábamos a principios del 2022 y cómo hemos empezado este 2023, que, insisto, parecía que iba a ser el año de la renta fija y en junio el bono americano a 10 años se fue al 5%, que no lo tocaba desde el año 2007, y vimos cómo todo volvió a caer otra vez. Por lo tanto, el mercado está muy sensible a muchos aspectos, a muchos factores exógenos, pero sobre todo a lo que van a hacer los bancos centrales. Y esa va a ser la clave, porque, ojo, todavía no hemos visto el impacto que ha tenido la subida de los tipos de interés. Una subida de los tipos de interés, el impacto en la economía real no se ve a los 2 meses ni a los 3 meses, se ve a los 18, 24 meses. Entonces yo creo que es ahora cuando vamos a empezar a ver, y por eso están en una pausa, porque quieren ver qué efecto tiene esa subida de los tipos de interés, si realmente va a haber recesión o no va a haber recesión, si es una ralentización o no. Y entonces, antes de seguir pisando el acelerador y pasarse de frenada, quieren ver qué impacto va a tener esa subida de los tipos de interés. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente a la evolución tanto de los bancos centrales como de la economía en los próximos trimestres. Has preguntado sobre renta variable. Yo creo que alguien debería responder directamente a la pregunta ¿qué es lo que pensamos de renta variable? Para que tengáis una idea. Entonces, en el entorno, yo creo que con todo lo que han dicho los compañeros, es un entorno donde tenemos que regresar a los ABCs de diversificación de cartera. Y eso incluye renta variable, aunque sí es verdad que actualmente, cuando hablo con clientes, casi todos estáis o neutrales o infraponderados en vuestras exposiciones en las carteras. Entonces, no estaríamos en desacuerdo con esa visión. Con todo lo que hemos estado diciendo, vemos alternativas a la renta variable actualmente. En ciertas partes del mercado vemos valoraciones que son un poco más altos que de los que nos gustaría ver y aún pensamos que el mercado, que ya está pensando en 4 bajadas el año que viene, ya está otra vez en soft landing en Estados Unidos y pensamos que está menospreciando algún susto que puede venir por la parte de beneficios de empresas. Entonces, lo que estoy diciendo es que pensamos que hay mejor punto de entrada. Y actualmente, por lo tanto, en las carteras de renta variable estamos más en la parte defensiva, la parte donde estamos mirando áreas tipo salud, consumo básico, productos básicos, energía, defensa, esperando, pensando en ese horizonte de inversión más largo para cuando podemos añadir exposición y cambiar la cartera a estar más expuesto a áreas cíclicas, porque pensamos que viene un catalizador que puede ser sorpresas negativas en crecimiento, en beneficios, cuando ya se habla de recesión, y ahí es donde ir a saco de renta variable. Sí que es cierto, ¿no?, que ahora que sacáis conceptos como recesión, ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal, pero sí que parece ser que lo tenemos persiguiéndonos, ¿no? Lo tenemos justo detrás y son muchas las firmas, incluso banqueros, que dicen que esa temida recesión pues va a llegar o bien ya en la recta final del ejercicio o de cara al primer semestre de 2024. No lo sabemos, pero de cara a tener una estrategia, a armar nuestras carteras para 2024, hay quienes prefieren, por supuesto, sectores más defensivos, hay quien prefiere renta variable pura y dura, hay quien prefiere Estados Unidos, emergentes, Europa. No sé si coincidís, hace poco leía que Bank of America tenía una visión bastante pesimista sobre las bolsas europeas. En concreto, si no me equivoco, esperaba que este tipo de mercado pues, estuviese más infraponderado que el resto y en concreto para nuestro selectivo, para el IBEX 35, lo infraponderaba en un 7%. ¿Coincidís con esta visión de Bank of America? ¿Creéis que verdaderamente los mercados europeos no van a empezar a repuntar hasta más entrado 2024? En absoluto. No coincidimos. Yo creo que, además, hablar de mercados es hablar de un todo. Y yo creo que al final, y lo comentabas antes, Elena, que si las tecnológicas están subiendo, o sea, al final el Standard & Poor's hay 7 que están subiendo y 493 que están más o menos. Entonces yo creo que hay que hablar de compañías. Y cuando hablamos de Europa, también hay que tener en cuenta que Europa, la calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que se percibe. Es decir, Europa lleva años desarrollando un know-how extraordinario en segmentos que han sido
y que seguirán siendo muy relevantes para los avances que hemos experimentado como sociedad y que vamos a seguir experimentando. Es decir, en Europa tenemos líderes en todo lo que tiene que ver con tecnología médica, en Europa tenemos líderes en software, tenemos líderes en innovación digital, tenemos líderes en automatización de la industria, en industria 4.0, en semiconductores. Es decir, en Europa hay compañías muy líderes que además no solamente están invirtiendo en Europa, sino que tienen exposición global, que yo creo que eso es lo importante. O sea, al final, cuando decimos, no, infraponderamos Europa o no, al final no es hablar de la economía europea, es hablar de compañías europeas. No, yo quiero tener compañías europeas porque tienen exposición global, es decir, hay compañías europeas que tienen cuotas de mercado importantes en Estados Unidos y en Asia. Entonces yo, y sobre todo si miramos por temas de valoraciones, pues evidentemente Europa está mucho más atractiva que cualquier otro continente. Y además, si ya entramos más en detalle y nos vamos, que es donde nosotros somos especialistas, que son las pequeñas y las medianas capitalizaciones, pues todavía vemos que las valoraciones son todavía mucho más atractivas. Estamos con valoraciones del año 2012, 2013, cuando las compañías tienen un tamaño totalmente distinto y un crecimiento totalmente distinto al que tenían en 2012, 2013. Para que os hagáis una idea, generalmente las pequeñas y medianas capitalizaciones, y me centro en Europa, suelen cotizar con valoraciones con una prima en torno a un 20 o un 30% frente a las de gran capitalización, precisamente por ese tamaño, por ese mayor crecimiento que tienen. Y hoy en día no solamente están en valoraciones similares a las de gran capitalización, sino incluso en muchos aspectos o en muchos segmentos por debajo. ¿Qué nos dice eso? Que el crecimiento tanto de las de gran capitalización como las de pequeña y mediana capitalización en los próximos años va a ser idéntico. Y hemos visto cómo a largo plazo no solamente las de pequeña capitalización son más rentables, o sea, desde un punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo son mucho más óptimas. Entonces yo creo que no, hablar de si Europa sí, Estados Unidos sí, no, yo creo que hay que hablar de compañías. Aquí o de lo que se trata, o desde nuestro punto de vista, es hablar de modelos de negocio. Habrá compañías que lo hagan bien en Europa, habrá compañías que lo hagan bien en Estados Unidos, habrá compañías que lo hagan mal en Europa y que lo hagan mal en Estados Unidos, de pequeña capitalización que lo hagan bien o mal. Yo creo que hay que ir case by case, como decimos en inglés, es decir, compañía por compañía, modelo de negocio por modelo de negocio. Y en Europa, evidentemente, encontramos muchos y muy buenos. Félix, no sé si quieres comentar algo respecto a lo que estaba diciendo Iván. Te veía asentir con la cabeza. No, realmente es que estoy completamente de acuerdo con los comentarios de Iván, especialmente en relación a que no tiene mucho sentido mirar los mercados o mirar los índices, ¿no? Porque como él comentaba en el caso del Standard & Poor's, por ejemplo, es muy engañoso si miras a un índice, y en el caso de Europa estoy completamente de acuerdo con él en que tenemos unas compañías extraordinarias, en muchos casos líderes mundiales en sus respectivos segmentos, y por lo tanto se trata de escoger, elegir bien, identificar esas compañías y no mirar tanto los índices que como digo, en muchos casos pues dan una visión completamente engañosa. Yo sí añadiría que nosotros desde Mangic estamos muy positivos con la renta fija, creemos que las valoraciones son muy atractivas y es el momento para invertir. Y el único riesgo que existe, o uno de los riesgos que existe, aparte del crediticio, en la renta fija es que la inflación perdure en cotas elevadas y los tipos sigan altos. Entonces, lo que nos protegería es la renta variable y comprada a buenos precios. Lo hemos visto en crisis como la de 2008, donde el value lo hizo muy bien, porque lo hizo mejor que otros estilos de inversión, porque estabas comprando compañías a precios baratos. En 2020, recientemente, con la pandemia, vimos cómo las compañías tecnológicas aguantaron muy bien y desde el punto de vista de construcción de cartera aportaron mucho valor. Actualmente, como índice de Estados Unidos, como decía Iván, pues nosotros lo vemos a unas valoraciones muy exigentes, sobre todo por ese 30% de compañías más ligadas a la tecnología que están cotizando a unos PERs muy elevados. Es verdad que la inteligencia artificial pues tiene mucho que aportar, pero ya estas valoraciones lo que tiene que hacer es el delivery de lo que se espera. En cambio, hay otros nichos de mercado que nosotros estamos viendo que después de un año convulso pues han tenido caídas en valoraciones, como son el real estate como índice o el sector de utilities. Como índice tienen problemas, son vistos como bond proxies, pero dentro de ellos es verdad que hay sectores o hay tipos de compañías que creemos que están a las valoraciones muy atractivas. En utilities, esas compañías que van a crecer sus ingresos porque están más ligados a la transición energética, y en rates hay a veces están orquestadas como rates muchas compañías que sus subyacentes, sus movimientos, nada tienen que ver con una compañía al uso de real estate.
nosotros en nuestro fondo de infraestructuras tenemos compañías que son articuladas como REITs, que como subyacente tienen centros de almacenamiento de datos, redes de fibra óptica, torres de comunicación, que creemos que tienen que aportar, o sea, tienen mucho que aportar en este mundo donde vamos a ser muy dependientes de la tecnología. Aprovechando y por ir concluyendo, que nos queda ya poco tiempo para terminar, no sé si los compañeros nos van a pasar alguna pregunta que estemos recibiendo pues a través de nuestra aplicación del evento. Pero sí, yo creo que es importante, antes de hablar de riesgos, de retos, de dónde invertir si finalmente pues, llega esa temida recesión, comentar, ¿no?, esas estrategias que en cierto modo pues, ayudan a esa descorrelación de los activos tradicionales de los que tanto pues, hemos hablado ya a lo largo de estos casi 45 minutos. Entonces, vamos por partes si queréis. Vemos por qué es esencial que tengan que formar parte también de nuestras carteras en diferentes porcentajes y luego ya comentamos un poco con qué principales obstáculos nos podemos encontrar de cara a 2024 y sobre todo también ver la recta final del año, qué es lo que se espera. Hemos comentado alguna subida de tipo por ahí más, ¿verdad, Ralph? Bueno, nosotros, cuando miramos los datos técnicos de Estados Unidos en particular, lo que estamos empezando a ver es que muchas de las cosas que han influido en la baja de inflación este año dejan de influir a la baja el año que viene y estamos viendo algo de repunte en algunas partes de la inflación que, no nos olvidemos, sigue estando muy lejos de lo que es el 2% objetivo de los bancos centrales. Y ese último tramo de 3 a 2 es la que va a doler, seguramente. Y si no baja esa inflación subyacente, es donde vemos algo más de potencial de subidas. Entonces, cuando hablamos de producto de descorrelación, primero hay que entender si es apto o no para el cliente. Hay muchos productos alternativos que descorrelacionan, que son complejos, y si el banquero no es capaz de explicar al cliente final, pues eso es un peligro. También hay que decir lo que dije antes, y eso es durante 12 años no hacía falta descorrelación y de la misma forma que no hacía falta diversificar. Entonces estamos ante, para nosotros, un cambio estructural de mercados que es mucho más volátil, con más dispersión, y estos productos, dentro de lo que es la diversificación de una cartera, sí te ofrecen fuentes de rentabilidad que son diferenciales a los activos tradicionales y de esa forma lo que puedes encontrar es un tipo de diversificación que baje la volatilidad y que te puede dar un tipo de rentabilidad más robusto, más fuerte. También algunas cosas como los REITs, lo hemos estado hablando antes, te ofrecen un tipo de rentabilidad estable a través de cupón barra dividendo, dependiendo de cómo tenéis expuesto. Entonces, son cosas que sí ofrecen descorrelación. La clave es que si son aptos o no para ese cliente final. A mí me gustaría también comentar sobre este tema de la descorrelación, porque creo que, como comentaba Ralph, es verdad que hay periodos largos en ocasiones en los que nadie se acuerda de la necesidad de tener ese tipo de productos, ¿no? Porque bueno, pues los mercados funcionan como uno esperaría que funcionen siempre y digamos que no los necesitas, entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que si esto no es cierto. Si miramos los últimos 100 años de historia en el mercado americano, por ejemplo, y miramos la cartera tradicional, 60% renta variable, 40% fija, de media, una vez entre cada 4 y 5 años, esa cartera ha dado rendimientos negativos. Es decir, no ha funcionado la cartera tradicional. Lo que pasa es que hemos tenido un periodo largo en el que no ha sido así. Pero una media de entre el 20 y el 25% yo creo que ya es suficientemente importante como para plantearse tener de forma estructural en una cartera estrategias que descorrelacionen y ayuden a amortiguar un poco los golpes y la volatilidad que en ocasiones, como bien hemos sufrido el año pasado, bueno, pues, tienen unos rendimientos o unos resultados realmente negativos, ¿no? Pero como digo, esto no es una excepción. Hemos tenido, de hecho, 21 años en estos últimos 100, en estos últimos 90 y pico, en los que hemos tenido resultados negativos y en muchos de esos casos, además de doble dígito, ¿no? Como vimos el año pasado con esa caída de alrededor del 18% de esa cartera tradicional. Así que nosotros, desde luego,
todo, creemos que hay siempre que tener una asignación fija a ese tipo de productos que se pueden conseguir, como decía Ralph, esos resultados con estrategias muy diversas, ¿no? Estrategias long short de renta variable, con fondos macro, es decir, de muchas maneras y siempre, obviamente, y también estoy de acuerdo con Ralph, bueno, pues siempre que sean aptas para el cliente y sea adecuadas y el cliente sepa perfectamente dónde está poniendo su dinero. Pues nos quedan, en este caso, vuestras conclusiones. Alejandro, Iván. Pues no, yo repetir un poco lo que decía al principio, yo creo que estamos en un escenario donde ahora hay más alternativas para el inversor de cara a poder invertir y yo creo que eso es bueno. Evidentemente, las perspectivas, como también decía al principio, son algo más prometedoras, por lo tanto ahora sí que nos permite tener carteras de inversión bien diversificadas, que quizá antes era más difícil por cómo estaban los tipos de interés. Ahora, al haber más alternativas, podemos tener carteras bien diversificadas y dentro de la parte de renta variable, que es donde nosotros ahí entramos más como especialistas, yo creo que la parte de renta variable hay que tener siempre de manera estructural pequeñas y medianas capitalizaciones. Yo creo que las pequeñas y medianas capitalizaciones es un diversificador estructural de la cartera. Yo creo que no es ningún secreto que a largo plazo la inversión en pequeñas capitalizaciones ha sido mucho más rentable que en grandes capitalizaciones y además ha sido así en todos los mercados bursátiles desarrollados, desde Estados Unidos, pasando por Europa e incluso en Asia, y por muchas razones, pero sobre todo porque son compañías más desconocidas, por lo tanto, y al ser un mercado más ineficiente, puedes obtener muy buenas rentabilidades y luego además porque ese tamaño que tienen les confiere ese potencial para expandirse, para crecer y para ir hacia otros mercados. Entonces, complementar la parte de renta variable con grandes capitalizaciones y pequeñas capitalizaciones y sobre todo en el entorno actual, después de cómo han evolucionado esa clase de activos por la salida tan masiva de flujos que ha habido en 2022 debido a la subida de los tipos de interés, pues ahora mismo encontramos pequeñas capitalizaciones o pequeñas y medianas capitalizaciones muy atractivas con un potencial importante y además, si diversificas tu cartera teniendo large caps con algunas small y mid caps, con que esas lo hagan bien, la rentabilidad de tu cartera va a ser mucho mayor que si tienes solamente large caps, que necesitas que prácticamente todas lo hagan bien para tener una buena rentabilidad. Por lo tanto, eso sería un poco nuestra visión, poder complementar en renta variable gran capitalización con pequeñas y medianas capitalizaciones. Pues Alejandro, desde M&G, ¿cómo acabamos y cómo comenzamos 2024? Pues hemos hablado un poco de riesgos. También creemos que existen muchos riesgos en el horizonte. Históricamente hemos visto cómo la inflación ha venido por oleadas. Es un potencial riesgo. Los tipos elevados durante ya un tiempo, casi 18 meses, pues hacen daño en la economía. Nunca sabes por dónde va a salir, pero históricamente hemos visto que ha lastrado a las compañías, especialmente a las compañías más pequeñas. Las más grandes se han financiado a plazos más largos y a tipos mejores y tienen balances más sólidos. Pero, por suerte, tenemos unas rentabilidades reales positivas en la renta fija. Creemos que hay que aprovecharlas, que pueden funcionar muy bien con ese componente de duración en un entorno más de una recesión peor de la esperada. Parece ser que la recesión va a venir más suave, que es lo que más nos gustaría, pero esa parte nos protegería. Y también nos tenemos que proteger contra esas posibles movimientos de la inflación con la renta variable, donde hay oportunidades a través de gestoras activas que puedan pues, y tengan un histórico, una experiencia y sean capaces de aprovecharlas y entrar en esos sectores que son más controvertidos, pero es donde existen realmente las oportunidades. Bueno, pues importante, ¿no? Saber que todavía siguen existiendo ciertos riesgos, pero que siempre, aun con esas, tenemos oportunidades de inversión muy interesantes y la cosa, yo creo que la clave está en ello, ¿no? En tener la información necesaria para muchas veces entrar a tiempo y no quedarse fuera, como lo que comentaba Iván al principio, o estás dentro o estás fuera. Pero para ello yo creo que es importante también, ¿no? Que pongamos estos puntos de vista en común y consigamos pues, intentar estar lo mejor preparados de cara a 2024. Me preocupa un poco lo que ha dicho Ralph, de que del 3 al 2% la inflación va a ser todavía peor, ahí va a ser lo duro, esperemos que no. Muchísimas gracias por haber compartido hoy vuestra visión en esta mesa redonda de Mind y no sé si tenemos alguna pregunta a través de la aplicación. Bueno, pues en este caso, daros las gracias por haber participado. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.